Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en un nuevo capítulo de Espacio Cultural Wave. En esta ocasión nos convoca un tema muy importante a nivel internacional, lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania. En este momento tenemos de invitado a un doctor en estudios americanos y profesor de geopolítica y relaciones internacionales de la Universidad de Concepción, el doctor Juan Eduardo Mendoza. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por tu invitación. Profesor, hemos visto estos días una invasión, ¿cierto?, de noticias con referente a lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania. Una guerra que parece que no todos entendemos realmente qué es lo que ocurre. De un momento a otro se nos viene de que puede haber una tercera guerra mundial, que es una guerra que viene de hace mucho tiempo, se habla incluso de la Unión Soviética. ¿Nos podría usted comentar qué es lo que hay de trasfondo con lo que pasa hoy con Rusia y Ucrania? Bueno, Gonzalo, como tú has señalado, hay muchas aristas para analizar la problemática que hoy día tiene Ucrania. La arista estratégica, militar, porque hoy día es la que está en boga, ¿verdad?, con la movilización del ejército ruso. Ya también hay que ver las consecuencias económicas que esto tendrá. Sin embargo, algo que todos los autores repiten es que hay una variable geopolítica importante. Entonces yo quisiera remitirte a cuál es el origen de por qué Ucrania tiene un rol tan importante en la geopolítica mundial y está, diría, en el corazón del tablero mundial de lo que hoy día se está desarrollando. Entonces, en primer lugar, quisiera recordar a un autor que va a ser como el premeditor de lo que ha ocurrido con las guerras mundiales, Guerra Fría y posguerra fría. Una persona, ¿verdad?, que el año 1904, te voy a mostrar acá, ¿verdad?, publicó un discurso de 20 carillas solamente en el Instituto Real de Geografía de Londres, que se llamaba El pivote geográfico de la historia. Este autor es nada menos, ¿verdad?, que Halford Mackinder, ya parlamentario inglés, economista, ya fue director del Instituto de Política y de Economía de Londres, ya, quien en 1904 entonces realiza un análisis histórico, ya, sobre los conflictos del este y el oeste, señalando que siempre del oeste han venido las amenazas. Amenazas como por ejemplo en la época del Imperio Romano fueron los hunos, después los mongoles, los vikingos, ¿verdad? Hasta algo que él desconocía en 1904, que después va a ser, ¿verdad?, el comunismo, el bolchevismo, como se llamaba después de la Primera Guerra Mundial. Lo interesante es que él hace un estudio geográfico terrestre. Y tú recordarás, ¿verdad?, que Gran Bretaña, su imperio, es una potencia marítima. Entonces él le dice a esta potencia marítima que existe un lugar en el mundo, en el planeta, que es inaccesible al poder naval y que aquel que controle el núcleo cardio, que él llama el Herland, ya la Tierra del Corazón, controla la isla mundial, controla 3 continentes, Europa, Asia y África. Controla su riqueza, controla su población y por tanto acuña una frase que va a ser temida o admirada, que dice: quien controla el Herland controla la isla mundial, quien controla la isla mundial controla el mundo. Y en eso entonces no estarían los ingleses, que no tenían, digamos, esa capacidad marítima, porque precisamente él habla de una potencia terrestre. Aquí, ¿verdad?, vemos lo que es, hacía esa referencia Mackinder sobre esta tierra, se ve en verde, ¿verdad?, que hoy día, ¿verdad?, corresponde a los territorios de Europa oriental, ¿verdad?, y sobre todo, ¿verdad?, en su límite de Europa oriental, pero en el centro Rusia. Rusia está en el corazón de este guerra. Pero en 1904 Rusia no era un imperio y tenía frontera con el imperio alemán. Ya no existían todos los países que van a surgir después de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y en la actualidad. Ya, entonces Mackinder, ¿verdad?, señala que se puede controlar esta isla mundial desde afuera, desde un cinturón creciente interno y un cinturón creciente externo. Es decir, tú puedes controlar a Rusia en su interior si no lo dejas salir hacia la zona de los mares.
si no le permites tú las líneas de comunicación por el Báltico o por el Mar Negro, hoy día, ¿verdad? Con el tema de Ucrania. Y esto entonces va a ser también el objetivo geopolítico que los rusos van a tener desde antes del comunismo, desde antes de la Unión Soviética, que era la salida, ¿verdad?, a mares cálidos, mares permanentes, y que va a ser conservado, por supuesto, después en la época de la Unión Soviética, y que hoy día entonces también tiene importancia en la Rusia de Putin. Entonces plantea que esta zona central, ya que es la zona euroasiática, sobre lo cual la geopolítica rusa ha desarrollado su doctrina, ¿ya? Dugin, que es Alexander Dugin, hoy día uno de los consejeros geopolíticos más cercanos a Putin, precisamente es el padre de esta geopolítica euroasiática, que señala, ¿verdad?, que Eurasia es la zona de expansión de Rusia y que Rusia debe estar en el corazón de esta expansión. Ahí tenemos, ¿verdad?, otra imagen de este Herland, ya de esta tierra corazón, y tú ves la proximidad, tenemos el mar Báltico arriba, ¿verdad?, que, perdón, la zona ártica, ya, que hace poco cobró también importancia, donde cuando el canal de Suez quedó cerrado, ¿recuerdas? Cuando el problema del transporte, Rusia ofreció la zona del Ártico como una zona de comunicación, porque hoy día se han producido con el cambio climático de hielo, y Rusia está proyectando su plataforma continental hacia el norte, hacia el Ártico. Y por otro lado también, ¿verdad? Ves ahí la conexión que tiene Tejiala con la zona riquísima de Medio Oriente, el Golfo Pérsico, ya la zona del norte de África y se ve Europa. Entonces tú ves, ¿verdad?, que todo eso conforman parte de un todo, ya parte de un todo que después de la Primera Guerra Mundial se buscó entonces como una forma de impedir que Alemania y ahora la Unión Soviética desde 1922 formaron una alianza, ¿ya? Se crearon entonces estados, ¿verdad? Colchones, ¿ya? Estos estados colchones, ¿ya? O Battle State, ¿ya? Establecidos por Lord Curzon, ¿ya? Van a ser Polonia, la República Checoslovaca, todos los estados, ¿verdad? También hasta la Yugoslavia, que se forma después de la Primera Guerra Mundial, que forman entonces una zona, ¿verdad?, geográfica de contención, ¿ya? De contención. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, y estando estas dos potencias, ¿verdad?, casi parias, la Alemania de Weimar y la Alemania y la Unión Soviética, se van a empezar a acercar, porque estaban siendo países parias, ¿ya? Y se llega después que la Alemania con Hitler, en 1933, ya con Hitler, pero en agosto de 1939 van a suscribir un convenio de alianza de no agresión. Esto lo quiero que después lo recordemos, después lo podemos comentar, pero fue precisamente, ¿verdad?, uno de los temas que llevó a la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y que permitió la invasión polaca el 1 de septiembre de 1939, que da inicio a la Segunda Guerra Mundial, y lo que a veces se olvida, la invasión del 17 de septiembre a Polonia por parte de la Unión Soviética, ¿ya? Ese pacto, incluso hasta el día de hoy, tiene una marca territorial, ya que la Unión Soviética lo hizo cobrar después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, los límites que tiene Polonia actual son sin la parte que los alemanes le entregaron a los soviéticos y corrieron Polonia a la línea de Oder-Neisse, es decir, la corrieron hacia el sector, ¿verdad?, de lo que era ante Alemania, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, siguiendo entonces, ¿verdad?, con la intención de McIntyre, que su teoría ha sido revisada después de la Primera, Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Podemos entender, ¿verdad?, que Alemania también intentó capturar este Herland, ya, conquistar este espacio nuclear, ¿verdad?, de gran importancia estratégica y de recursos naturales, sobre todo de petróleo. Hoy día la guerra que se está librando en Ucrania nos recuerdan la invasión del ejército del sur de Alemania, ¿verdad?, en 1942, la batalla de Kharkov, la zona, ¿verdad?, en Crimea, la batalla de Sebastopol, ya fueron todos, ¿verdad?, campos de batalla, en una época en que Ucrania ya veía a los alemanes incluso como libertadores. Ya Alemania invade en 1941, pero hay que entender que Ucrania se formó en 1919.
en el predicamento de Putin actual dice que Ucrania fue formada por Lenin después de la revolución, pero Ucrania después de la Primera Guerra Mundial ya existía y quería sus contactos históricos, ¿verdad?, con Europa y fundamentalmente con Alemania. Ucrania en 1932 vivió la Gran Hambruna, que también se ha recordado mucho, ¿verdad? Ya el Holodrón, que significó, ¿verdad?, matar entre 7 y 9 millones de personas de hambre por parte, ¿verdad?, de la purga staliniana y que quisieron someter, ¿verdad?, a Ucrania. Por tanto, en ese contexto, ¿verdad?, ya las tropas nazis, ¿verdad?, eh, fueron vistas, ¿verdad?, en un primer momento, tal vez como libertadoras, pero después con la crueldad de la ocupación también en Rusia, tienen, ¿verdad?, generaron también la reacción de algunos ucranianos. En fin, volviendo, ¿verdad?, a lo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, porque también se ha escuchado hablar de que Rusia quiere las fronteras seguras. Bueno, con Stalin nunca la URSS va a tener, ¿verdad?, mayor seguridad. Eh, la URSS fue el estado más castigado en la Segunda Guerra Mundial, vivió la guerra en su territorio, murieron millones de rusos, pero también fue el gran victorioso de la Segunda Guerra Mundial. Si tú ves, ¿verdad?, la expansión que tiene, ¿verdad?, el ejército rojo hacia el oeste, desde una parte de Alemania y la serie, ¿verdad?, de países que caen bajo su órbita. Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, ya, los estados bálticos. Entonces, esa zona, ¿verdad?, le da una gran profundidad estratégica. Es decir, en caso de una guerra mundial en aquel entonces, como en un momento en los años 60, se enfrentaron los tanques cercanos, ¿verdad?, y en el punto Charlie, ¿verdad?, con la crisis, ¿verdad?, en Berlín, que se dio. Bueno, para poder llegar a Moscú, ¿verdad?, había un largo trecho, había una larga profundidad estratégica. Ya lo supieron los alemanes, antes lo supo Napoleón, que era muy difícil, ¿verdad?, invadir porque hay que tener una gran línea logística que respalde, ¿verdad?, esa invasión. Bueno, esto después de la Guerra Fría cayó. Y los países que estaban ahí se liberaron del comunismo, formaron nuevas repúblicas y surge entonces desde los años 90 el interés de Estados Unidos por ocupar esta zona, ampliar, ¿verdad?, lo que es la OTAN, que era un instrumento militar que se formó para, ¿verdad?, contener al Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia ya no existía, sin embargo la OTAN seguía ampliando la cantidad de socios hacia el este. ¿Ya? Acá podemos ver la desintegración de la Unión Soviética, ya que fue un proceso, ¿verdad?, de fragmentación geopolítica, se forman nuevas repúblicas, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán son repúblicas muy importantes porque también controlan o poseen, mejor dicho, grandes reservas de gas, de hidrocarburos, ¿ya? Y este gas, ¿verdad?, se llevaba a Europa, ya desde durante la Guerra Fría y también se hacía, se llevaba a Europa, ¿verdad?, en lo que se llamaba incluso el gasoducto Amistad, que nunca fue cortado por los rusos pese a las peores crisis. Y los europeos, ¿verdad?, mantenían, ¿verdad?, su seguridad energética basada en el tema del gas ruso, ¿ya? Ahí tenemos los estados bálticos, Georgia, donde también hay una guerra, ¿verdad?, en el 2008 entre Rusia, perdón, un poco la zona armenia, Azerbaiyán, vemos que son zonas además muy conflictivas en el último tiempo. Aquí otra visión del Cáucaso para entender bien, ¿verdad? Está el Mar Negro, ya el Mar Caspio, el Mar de Azov, que se ve ahí, que se controlan, que tienen una gran importancia, sobre todo los estrechos, pero también te diría que nos formamos en los países que son limítrofes a esta geopolítica, ¿verdad?, de ex Unión Soviética, ya, de los ex estados que formaron parte de la Unión Soviética. Tenemos, por ejemplo, ¿verdad?, a potencias medias, interesantes, está Irán, está Turquía, ¿ya? Más allá, hacia el oeste está China, que también tiene frontera con Rusia, pero también, ¿verdad?, tiene minorías chinas en otros territorios que te mencionaba antes, Kazajistán, Uzbekistán, ¿ya? Entonces, en este centro, en esta área donde te estoy señalando, hay de una gran importancia geoestratégica y geopolítica por los recursos naturales que se encuentran, de gas y petróleo. Y esto ha dado lugar entonces a la guerra del gas.
Una guerra que viene desatada desde la descomposición de la Unión Soviética, donde han intervenido empresas de distintas nacionalidades para poder, ¿verdad?, controlar ya las inmensas cantidades de gas que existen en esta zona. ¿Ya? Acá vemos en este mapa lo que fue la expansión precisamente de la OTAN, ¿ya? Tú ves, ¿verdad?, con azul, los espacios que se conquistaron. Por ejemplo, señalar, ya aquí en el mapa, si se puede ver, ya los estados bálticos, Letonia, Estonia, Lituania, van a incorporarse a la OTAN. Incluso, ¿verdad?, muchos de ellos van a formar parte del proyecto que tenía Estados Unidos de escudo antimisiles, y en esa zona se van a establecer, ¿verdad?, los misiles, los centros también de ciberdefensa, ya más avanzados están en Estonia precisamente, pero te fijas que hay un punto rojo ahí. Ese punto rojo es Kaliningrado, es un, una inserción, es un espacio geográfico controlado por Rusia, que es la antigua capital prusiana de Kiev. Ahí entonces los rusos, ¿verdad?, señalaron que si Lituania, Estonia, estos países bálticos le ponen misiles de la OTAN, bueno, él podría ponerlo también en Kaliningrado, y eso hizo retroceder los intereses de la OTAN, que como vimos, ¿verdad?, incorporó a varios socios que antes eran del Pacto de Varsovia. Entonces ahora, cuando volvemos al tema, Putin habla de fronteras seguras. ¿A qué se refiere con esas fronteras seguras? Fíjate, ¿verdad?, en el mapa ahí se ve en el verde Ucrania, y lo que está en gris es Bielorrusia. Si Ucrania pasa a formar parte de la OTAN, ya, Bielorrusia lo tiene controlado. Y hay una zona también en Grecia, en Moldavia, que tampoco es parte de la OTAN y que se crea también como Estado. Si eso llegan a formar parte de la OTAN, entonces va a tener en su puerta a una organización militar que lo ha definido a él como un adversario, como un enemigo. Entonces, para entender, ¿verdad?, Rusia, ¿verdad?, hay que entender, ¿verdad?, que ellos quieren alejar, ¿verdad?, a la OTAN de sus fronteras. Eso lo ha señalado claramente Putin en este enfrentamiento con Ucrania, ¿ya? Y que no aceptará, por este motivo, como tú puedes ver, que la Ucrania forme parte de la OTAN. Pero también por lo que yo te acabo de señalar, porque Ucrania es un pasadizo de estos gasoductos. Mira, acá se pueden ver los gasoductos que corren, ¿verdad?, precisamente por la zona de Ucrania. La zona de Kharkov, por ejemplo, hay Burgas es de Bulgaria, llegan a Viena, donde hay un centro, ¿verdad?, de almacenamiento, ya, y de ahí se reparte el gas al resto de Europa. Por tanto, es una zona estratégica. Si tú tienes que controlar, ¿verdad?, por seguridad energética, el flujo, ¿verdad?, de estos Stream, que le llama, ya, Stream Central, Stream del Sur, y el Nord Stream, que ahí aparece destacado, el Nord Stream 2, que precisamente por esta crisis Alemania suspendió, pero que ya está completamente armado, ¿ya? Eso es Nord Stream 1, primero, ya, que surge a principios del siglo XXI, ya generó una polémica porque significaba sacar el gas directamente a los yacimientos de Siberia, llevarlos, ¿verdad?, a través de Rusia, se sumergen a través del mar Báltico y llegan al puerto, ¿verdad?, acá lo vamos a ver, de Alemania. ¿Bypassea a quiénes? A los estados bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, ya no pasaría, ya no habría importancia por ello, tampoco Polonia. ¿Qué es lo que dijo Polonia cuando surgió este proyecto de Nord Stream? Dijo, este es el segundo tratado Ribbentrop-Molotov, ¿ya? Este es el segundo acuerdo entre Rusia y Alemania para perjudicarnos nosotros los polacos. Entonces, por eso es que este proyecto, ya, que ahora ha sido suspendido, es tan cuestionado, ¿ya? Porque precisamente significaría una mayor dependencia por parte, ¿verdad?, de Europa del gas ruso, pero también porque están involucrados elementos políticos y también elementos emocionales, incluso también elementos de corrupción, ¿ya?, que ocurrieron, ¿verdad?, entre las empresas poderosas de gas de Rusia, de Gazprom, ¿verdad?, y para algunos miembros del gobierno alemán, entre ellos Schreiber, que ocupaba, de verdad, el puesto de presidente del gobierno, ¿ya? Que pasó a ser después presidente del proyecto Nord Stream.
¿ya? Entonces hay varios elementos. Entonces, neutralizado, y ahora esto con la crisis de Ucrania, entenderá que el gas, ¿verdad? Igual tiene que fluir y cruzar bajo el Mar Negro, ¿verdad? Para llegar a través de Turquía o a través, ¿verdad? De otros países, como por ejemplo este proyecto que aparece aquí, que es impulsado por Gazprom, ya buscaba llevar el gas directamente desde el Mar Negro, desde Azerbaiyán, el puerto de Bakú, ya. Azerbaiyán es muy pequeño, pero el puerto de Bakú es muy importante porque a través de él parte el gasoducto que llevaría a través de Bulgaria, ya, hacia la zona, ¿verdad?, de Europa Central, ya fundamentalmente en Viena y en Italia, porque la empresa Eni italiana, Empresa Nacional de Energía Italiana, fue la primera en suscribir este contrato con Gazprom. Bueno, ese también se liquidó. Después del 2014, después del primer conflicto que tuvo Rusia en la zona de Crimea, ya, y las sanciones que se dieron, aunque Turquía no las aceptó, ¿verdad? Y quiso llegar a un acuerdo mejor con Rusia, ¿verdad? Se exploraron otras rutas del gasoducto. Y en estas rutas, Gonzalo, hay empresas, ¿verdad? Americanas, europeas, ¿verdad? Pero sobre todo estadounidenses. Lo que está pasando, ¿verdad? Por la zona de Bosnia, por la zona de los Balcanes. El mismo estado de Kosovo es precisamente un estado que se crea porque por ahí pasa, ¿verdad? El proyecto, ¿verdad? Del gasoducto americano, ya de la empresa americana. Entonces, este conflicto hay que entenderlo desde la perspectiva geopolítica, pero fundamentalmente de una guerra del gas, ya de los recursos hídricos. Y ahí podemos entender, ¿verdad?, lo que está sucediendo en Ucrania y la importancia, ¿verdad?, que tiene este territorio, del cual, ¿verdad?, hemos escuchado, ¿verdad?, de su composición, ya de los sectores que se llaman prorrusos, pero no es que sean ucranianos pro causa rusa, es que son rusos, ¿verdad?, de padres rusos, de abuelos rusos. Una de las cosas que tenían los soviéticos es que instalaron en esta zona, ¿verdad?, colonias, ¿verdad?, de población rusa para consolidar el poder, ¿verdad?, de los rusos en la zona. Entonces, del 2014 a esta zona, hasta este año, ¿verdad? Hasta el 24 de febrero, en Donbass se dieron se dio un conflicto entre los ucranianos, ¿verdad? Y los prorrusos, por así llamarlo, de la zona del Donbass, a la cual hoy día, ¿verdad? Putin, en un eufemismo, ¿verdad?, total, ha señalado que ha establecido una operación especial para ir en apoyo, en rescate que ellos le han solicitado. Pero los intereses, ¿verdad?, que están en juego son mucho mayores. Me quedaría hasta ahí para que podamos conversar, ¿verdad?, sobre lo que hemos conversado ahora. Muchas gracias, profesor, por este panorama, ¿cierto? Que recorre casi todo el siglo XX hasta llegar aquí al XXI. Y parece curioso que es lo poco que se habla esto de los asuntos del gas cuando se informa en las noticias sobre lo que está ocurriendo hoy con Rusia y Ucrania. Eh, va otro el discurso, el mensaje cuando se habla de este conflicto. Me imagino que Putin está consciente desde mucho tiempo, ¿cierto?, de la situación de que Ucrania puede o no ingresar a la OTAN. Entonces, ¿qué estuvo haciendo Putin durante este tiempo para evitar de que Ucrania se uniera a la OTAN, para que en este momento decida ya intervenir, porque parece que en ninguna otra forma le ha servido intervenir militarmente un país, para poder entender más o menos lo que está ocurriendo hoy? Bueno, diríamos que Putin es un estadista que maneja varias herramientas y una de ellas es la militar. Esta no es la primera guerra en que se involucra, apenas asume el poder, desarrolla lo que es la segunda ofensiva de Chechenia. La primera la pierde, ¿verdad? El antiguo presidente Yeltsin, ¿verdad? Que estaba en el poder, ¿ya? Y él, ¿verdad?, recupera la zona de Chechenia en su capital, Grozny. Luego, ¿verdad?, tras la guerra de Georgia en el año 2008, ya, y luego, ¿verdad?, lo de Crimea en el 2014, ya que también fue una intervención eh,
pero mucho más quirúrgica, de una operación, ¿verdad?, de paracaidistas en la zona de Crimea, una zona también estratégica, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que ha hecho desde el 2014 a la época, qué es lo que ha tratado de hacer de Ucrania para mantenerlo dentro de su esfera? Lo mismo que ha hecho con Bielorrusia y otros estados, mantener, ¿verdad?, eh, a sectores cercanos a él, ya pro-eslavistas, ya prorrusos, ¿verdad?, en el poder o cercano, ¿verdad?, al poder. Entonces, cuando aparece este nuevo presidente de Ucrania que denuncia toda esta corrupción y todo, ¿verdad?, estos presidentes que eran vendidos o que estaban eh, a favor, ¿verdad?, de los intereses rusos, ¿verdad? Claro, le mueve totalmente el tablero, ya desde un principio. ¿Ya? Y más un presidente ucraniano que comienza a acercarse mucho más a Europa y fundamentalmente a Estados Unidos. Entonces, bueno, él no podríamos decir que no lo advirtió antes, lo advirtió varias veces, ¿verdad? Y en distintos tonos. Yo creo que Europa no creyó que iba a consolidar. Es más, yo creo que lo daba por hecho que sí iba a actuar, pero de una forma muy acotada a la zona del Donbass. Y pensó entonces que iba a ser una guerra que se iba a limitar solamente al sector de Ucrania del Este y no a la totalidad del territorio ucraniano. Y eso entonces fue una mala percepción por parte de Occidente. ¿Ya? Estados Unidos también tiene interés en esa zona, ya lo hemos dicho incluso en la campaña, ¿verdad? De Biden se sacó, ¿verdad? A colación, ¿verdad? Que el hijo de él tiene, ¿verdad? Intereses económicos, ¿verdad? Especialmente en la zona de Ucrania, el tema gasífero, ¿ya? Y hay otros sectores, ¿verdad? También cercanos, ¿verdad? A la administración Biden en esta zona. Por tanto, eso, ¿verdad? Te habla, ¿verdad? Que bajo lo que estamos viendo ya en la televisión hay una guerra, ¿verdad? Que ya estaba desatada, que ya estaba librada, que era una guerra económica. Y como último recurso Mm. fue, ¿verdad?, el empleo, ¿verdad?, de la anexión, ¿verdad?, o la ocupación de Ucrania, que no va a ser una anexión, lo que él va a querer va a ser negociar y poder imponer sus condiciones en una posición favorable. Es decir, miren, yo devuelvo tu territorio, pero deseo, ¿verdad?, que el compromiso, que según Putin había sido adquirido de palabra, pero compromiso concreto de que Ucrania no va a ser parte de la OTAN. Eso yo creo que busca como principal objetivo. Pero veamos, ¿verdad?, cómo va a terminar todo. Eh, en bajo la idea de más o menos desmentir o afirmar algunas informaciones que están circulando, se habla de una quiebra, entre comillas, o una deuda histórica de Estados Unidos y que le conviene una guerra para sus propios intereses económicos y sobre todo para Biden. ¿Es real ese asunto o tiene de verdad y mentira de que Estados Unidos esté utilizando este espacio para poder salir de su crisis económica? Mira, como todas las cosas, ¿verdad?, en política tienen dos lados de la moneda, ¿verdad? Mm, Sí, todas las guerras tienen una motivación también económica, ¿ya? mm, Muchas veces la causa, ¿verdad?, de la guerra es el tema económico, el unir, ¿verdad?, a la población. Por ejemplo, nos dicen, no en el caso de Estados Unidos, pero de Gran Bretaña, recordemos que antes de esta crisis, él estaba bajo las cuerdas con el famoso escándalo del party, ¿verdad?, de la fiesta durante la época de la pandemia, ¿ya? Entonces, lo pilla un buen momento para unir a la población frente a este tema y esquivar, ¿verdad?, el bulto. También la popularidad de Biden también ha caído y también la guerra, ¿verdad?, involucra un movimiento económico importante. Pero ojo, porque antes de todo esto, el centro, ¿verdad?, del conflicto, y sobre todo lo mismo en la época de Trump, era Estados Unidos con China. Y muchos han hablado de que ese va a ser el principal enfrentamiento. Y ahí volvemos nuevamente a la geopolítica, ¿verdad? Una potencia marítima, una potencia terrestre. Entonces, bueno, tal vez era un paso en falso esto, pensando que Rusia, ¿verdad?, iba a aceptar, ¿verdad?, que Ucrania pasara a la OTAN y así tener controlado a Rusia. Eh, por otro lado, ya el año pasado, Rusia y China han suscrito una alianza estratégica ya en materia también militar, por tanto, también hay, ¿verdad?, a la cual incluso se suma India, que también no hay que dejarlo fuera del radar de lo que está sucediendo ahí.
Bueno, pero ya Rusia y China, ¿verdad?, conforman, ¿verdad?, un peso, un contrapeso, ¿verdad?, a un Estados Unidos que está en decadencia como poder. Entonces sabemos, ¿verdad?, que estamos en un proceso de transición. Y eso es lo complejo, porque las guerras también tienen un origen en la transición de poder. Cuando hay una potencia, ¿verdad?, que está dejando un espacio, los poderes, ¿verdad?, no quedan vacantes, el poder es ocupado por él. Y eso pasó, ¿verdad?, en las guerras mundiales, ya donde Alemania aspiró a ocupar, ¿verdad?, el poder de transición, no le fue bien en la guerra, ninguna de las dos, y en este caso, ¿verdad?, estamos también en la transición de poder a nivel del sistema internacional, ¿verdad?, con respecto a Estados Unidos. Y también una Europa que poco ha invertido en el tema de defensa, que siempre ha confiado en el poder protector, ¿verdad?, de Estados Unidos. También aquí eso también es un tema que llama, ¿verdad?, a la reflexión y a hacer, ¿verdad?, los cambios necesarios, ¿verdad?, en los países de la Unión Europea, de una mayor inversión en materia de defensa, que ya se ha visto, ¿verdad?, en este tema. ¿Ya? Usted comentaba un poco hace un momento de que parece que Estados Unidos y Europa le tomó por sorpresa esta acción de Rusia tan repentina. Cuando Ucrania informa, el presidente ucraniano informa que se siente solo en esto, y considerando lo que he expuesto, la importancia económica que hay acá, ¿qué cree usted que está esperando Estados Unidos y Europa para poder solucionar este conflicto? Eh, ya que se está jugando prácticamente la economía a nivel mundial. Bueno, sí, se está jugando, ¿verdad?, una pieza importante, pero que en estos momentos puede, ¿verdad?, ser, a ver, ¿cómo decirte? Es importante, pero no vital. Y eso es importante en la guerra, ¿verdad? Porque en la guerra hay intereses vitales sobre los cuales tú o los tienes o mueres como Estado, o otros que son importantes y que pueden ser sobrellevados, ¿verdad? Por un tiempo, se pueden dilatar, ¿verdad? Más en el tiempo. Vamos a ver primero que el plan también de Putin no resultó tan rápido como él pensaba, de tomar el control de Kiev, de derrocar el gobierno, ahora está en un proceso de negociación, por tanto, esto podría tener una salida diplomática que no es que sea una salida, el instrumento estratégico y el diplomático van de la mano. Se intensifica uno o se intensifica el otro, ¿ya? Ahora, si esto se prolongara, ¿verdad? Y se transformara en un campo de batalla eh, híbrido, porque aquí también hay un campo de guerra virtual que comenzó antes del 24 de febrero. Aquí comenzaron ataques, ¿verdad?, de los de la ciberdefensa o del- de la guerra de la ciberguerra por parte de Rusia, que maneja muy bien contra las instalaciones, ¿verdad?, en Ucrania, y también se ha dicho en otros países, ¿ya?, que han sido atacados. Ya yo te decía que en el caso de la OTAN, el centro estratégico de la ciberdefensa está en Estonia. Y eso fue porque hace años atrás recibió Estonia un ataque de Rusia muy fuerte que la neutralizó prácticamente. Y por eso mismo ahí se generó, ¿verdad?, un centro de ciberseguridad muy poderoso dentro de Europa. Bueno, eso ha cambiado hoy día precisamente. La ciberseguridad europea está colaborando con Ucrania. Hay información de inteligencia de los movimientos, ¿verdad?, rusos que le están proporcionando a Ucrania, le están proporcionando armas, pero yo creo que lo más importante es las fuentes de inteligencia que están controlando, ¿verdad?, a través de estos aviones no tripulados, ya, y a través de otros sistemas, ¿verdad?, de recaudación de información que le permite entonces eh, nivelar, ¿verdad?, la diferencia entre las Fuerzas Armadas de Ucrania y de Rusia. Y, por cierto, ¿verdad?, esto podría llevar después a la intervención incluso tal vez de más paramilitares o de otras personas, ¿verdad?, que se involucren, ¿verdad?, en una guerra. Entonces, esto no le conviene a nadie, ¿ya? Así que por eso es que es mejor mantener, ¿verdad?, esto en en una salida diplomática digna, ya que donde Rusia muestra que no se dio, ya que aparezca también como ganador y también Ucrania aparezca como ganador. O sea, ambos tienen que ceder, pero ambos no pueden quedar humillados ni pueden quedar, ¿verdad?, como derrotados. Ya ambos tienen que mostrar alguna carta, decir algo gané. Profesor, cuando se informa que Rusia
ataca, ¿cierto?, a Ucrania, viene una fórmula bien pedagógica. ¿Quiénes están del lado de acá? ¿Quiénes están del lado de este otro lado? Muy, muy simple, así, países y todo. ¿Qué pasa con América Latina en este momento de la guerra? ¿Le influye en algo? ¿Va a ser a corto o largo plazo lo que se vea enfrentado América Latina con lo que ocurre con Rusia? Muy interesante tu pregunta porque precisamente sí, vamos a tener efecto y eso se ve, ¿verdad?, en los temas económicos, el precio, ¿verdad?, del barril, de la benzina, también en el tema agrícola, porque uno de los elementos también de Ucrania es el tema de la agricultura, el granero de Europa, ya, por tanto, si nosotros le compramos trigo, ¿verdad?, a Argentina y ahora ese trigo lo compran los europeos a más mayor precio, vamos a perder ese mercado, pero yo te diría que hay un tema, ¿verdad?, también muy relevante en la situación de América Latina que tenemos que darnos cuenta. Uno, como tú decías, la relación de fuerza. Sí, aquí hay estados que han apoyado a Rusia, que han suscrito un acercamiento mucho mayor, como el caso de Venezuela, Nicaragua, Cuba, ¿verdad? Que abiertamente, ¿verdad?, han manifestado su apoyo. También hemos visto que no existió una condena unilateral de la OEA, porque hay países como Brasil y Argentina que se restaron, ¿verdad?, de suscribir un convenio. Argentina y Brasil, fuera que fueron uno de los países o de los presidentes que visitaron, ¿verdad?, hace poco a Putin. Ya en el caso de Brasil, hace muy poco estuvo el presidente Bolsonaro y Macri hace menos tiempo, también, o tiempo atrás, también le ofrecía a Rusia que Argentina fuera la puerta de entrada para Rusia. Pero hay un elemento, ¿verdad? Rusia está también, ¿verdad?, en estos países, ¿verdad?, que yo señalé al principio, Venezuela aportando armas, también algo lo ha hecho con Bolivia en menor grado, porque también hay influencia china y armas chinas, ya, también China también está muy metida en Argentina, pero te quería llevar al tema de Colombia, porque está Colombia postulando también a ser miembro o de socio, ¿verdad? OTAN, ¿ya? Estos socios alternos, como en algún momento en los años 90 fue Argentina, y que fue como una cosa extravagante porque nadie entendió en qué significaba que fuera Argentina ya de estos aliados extra-OTAN, se llama, aliados extra-OTAN, ya como Israel, que es un aliado extra-OTAN. Bueno, más, ¿verdad?, después de la guerra con las Malvinas y todo, pero Colombia toma otra relevancia, porque está, ¿verdad?, un país limítrofe con Venezuela, es un país, ¿verdad?, que tiene una larga historia, ¿verdad?, de cercanía, ¿verdad?, con los Estados Unidos, y está precisamente este año en un proceso electoral, ¿ya? Entonces, lo que sucede ahí también va a ser muy interesante, porque ahora va a cobrar, ¿verdad?, mayor relevancia ya los pasos que puedan dar Colombia. Finalmente, Bueno, profesor, sí, para el caso chileno, estamos viviendo un proceso de transición hacia el presidente electo Gabriel Boric. ¿Cómo ve usted el manejo que va a tener este gobierno nuevo, entrante, con una situación política que lo más probable es que le afecte? bueno, nuestra política exterior se caracteriza por ser pragmática, ¿ya? Mm, Por tanto, lo aconsejable es que mantenga esa línea, ¿ya? Pero nosotros estamos con una situación compleja también, mm, porque si bien históricamente hemos estado cercanos o, ¿verdad?, como parte, ¿verdad?, de los países que han apoyado a Estados Unidos, ¿ya?, o que formamos parte del mundo occidental, nuestra economía, ya nuestro principal socio económico es China, ya no lo es Estados Unidos. Entonces, ya te señalaba yo que China está influyendo en Argentina, en otras partes, ¿verdad?, de América Latina, y es un país, ¿verdad?, que como una aspiradora de los recursos naturales, ya, y de posesionarse, ¿verdad?, ya, y tenemos el tema del litio, tenemos el tema, ¿verdad?, del cobre, ya. Entonces, eh, va a ser muy importante las definiciones que se tomen ahí al respecto, porque mm. podrían, ¿verdad?, vernos afectados ya con nuestro socio comercial que es China, ¿ya? Entonces, y también hay sectores, ¿verdad?,
nuevo gobierno que va a asumir, que son también más cercanos, ¿verdad?, a China que a Estados Unidos. Entonces, vamos a ver cómo se define, ¿verdad?, cómo comienza, ¿verdad?, a operar, ¿ya? Pero no nos vamos a salvar, digamos, ya, de que no estemos afectados. Si me permite una última pregunta, y yo creo que es importante no dejar a un lado la pieza que es China. ¿Cómo, cómo se va a movilizar China en este conflicto? ¿Va a ser expectante o usted considera que va a ser partícipe de lo que está ocurriendo? No, China no se va a involucrar directamente en el conflicto, si no tiene. También hay que pensar, ¿verdad?, que esto es muy importante, la geopolítica, porque nos enseña a tener una visión estratégica como el ajedrez, pero también hay que Mm, pensar, ¿verdad?, que el pensamiento occidental difiere del pensamiento oriental, ¿ya? mm, Y más que el ajedrez, ellos tienen otro juego, ¿verdad?, que es el Go, que es distinto, ¿verdad?, mm, en la estrategia. Entonces, eh, China hasta el momento ha sido cauto, tú lo ves como ha sido en Naciones Unidas, ¿verdad? En mm, tu momento, ¿verdad? Con respecto a abstenerse, ¿ya? Pero observa y ve, saca, ¿verdad?, lecciones aprendidas, porque está también el tema de Taiwán, ¿ya? También, mm, ¿verdad? Es un tema que, eh, sí, esto, ¿verdad?, se dejara pasar, como dices tú, ¿verdad?, el tema por parte de Estados Unidos, bueno, está dando una mal luz, ¿verdad?, de lo que podría hacer suceder, ¿verdad?, con la isla de Taiwán, ya, la cual mm. también, ¿verdad?, ahora no están tan tranquilos, ¿verdad? Nunca han estado tranquilos, pero ahora también tranquilos, ya, con lo que pueda suceder con ellos. Entonces, Mm. es lamentable, ya yo te dije, el gran enfrentamiento va a ser entre Estados Unidos y China, pero Rusia, ¿verdad?, quiere componerse, ¿verdad?, como un actor importante, principal, ya recomponer lo que fue Rusia, ya para ellos, la Rusia histórica, ya. Y recuerda, ¿verdad?, que muchas veces la guerra no se inicia por el conflicto de las dos potencias principales, sino por las potencias intermedias que son apoyadas por una de los dos de los bloques y que van a guerra y Mm. que implican, ¿verdad?, obligan a las potencias hegemónicas a actuar. Entonces, Mm. esa puede ser, ¿verdad?, una amenaza que pueda surgir ahí. Muchas gracias, profesor Juan Eduardo Mendoza, por esta conversación y hacer un recorrido por la historia geopolítica de las potencias mundiales. Espero que haya quedado todo muy claro y si hay una oportunidad más, volver a encontrarnos para retomar algunos temas. Muchas gracias a ti, Gonzalo, por tu invitación. Muchas gracias, entonces nos vemos en un nuevo capítulo acá de Espacio Cultural Wales. Muy buenas noches.